Veamos algunas derivadas más. Veamos la primera derivada. F de x es igual a 1 más 3x elevado a 4 y todo elevado a 5. Para realizar la derivada de esta función, derivaremos en primer lugar la potencia, por tanto va a ser 5 por 1 más 3x elevado a 4 elevado a 4. Y ahora nos quedaría multiplicar por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, al ser una suma, haríamos la derivada del primer término más la derivada del segundo. La derivada del primero es 0, por eso no lo ponemos, más la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 3 por la derivada de x cuarta, que sería 4x cubo, por tanto 3 por 4, 12, x elevado a 3. Si multiplicamos estos términos, 5 por 12 son 60, x elevado a 3 y por 1 más 3x elevado a 4 elevado a su vez a 4. Podríamos desarrollar este binomio mediante el binomio de Newton, pero nosotros dejaremos la derivada en esta forma, puesto que ya está bastante simplificada. La segunda derivada es f de x igual a 1 más x al cuadrado elevado a su vez a 3. Igual que anteriormente, para realizar la derivada haremos en primer lugar la derivada de la potencia, que sería 3 por 1 más x al cuadrado elevado a su vez al cuadrado. Por nos quedaría derivarlo de dentro. Como son sumas, podemos hacer la derivada de cada uno de los términos. La derivada del primer término 0 más la derivada del segundo término, que es 1, más la derivada del tercer término, que sería 2x. Podríamos habernos ahorrado poner ese término, puesto que es 0. Esto nos quedaría 3, poniendo en primer lugar este término, por 1 más 2x, por el término anterior, que sería 1 más x al cuadrado elevado a su vez al cuadrado. Vamos a dejar también esta derivada así, aunque podríamos desarrollar esta potencia y después realizar las multiplicaciones pertinentes. Veamos la tercera de las derivadas. La tercera de las derivadas es f de x igual a 1 partido de x al cuadrado menos 1 elevado a su vez a 4. Puesto que se trata de un cociente, para realizar la derivada debemos aplicar la regla del cociente. La derivada del numerador, que sería 0, por el denominador sin derivar, tendríamos x al cuadrado menos 1 elevado a 4, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del denominador, puesto que es una potencia, debemos hacer en primer lugar la potencia, sería 4, el exponente bajo y le resto 1. Me quedaría multiplicar, puesto que es compuesta por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 2x menos la derivada del 1, que es 0, por tanto solamente pongo 2x. Partido del denominador al cuadrado. Estaba elevado a 4 y a su vez elevado al cuadrado. Vemos como este primer término, puesto que está multiplicado por 0, ese primer término nos daría 0. Por tanto nos quedaría en el numerador menos 2 por 4, 8x, por x al cuadrado menos 1 elevado a 3, y en el denominador me quedará x al cuadrado menos 1 elevado, como tengo la potencia de una potencia, se pone la misma base y se multiplican los exponentes, 4 por 2, 8. Vamos a simplificar este resultado. Como vemos, tenemos el factor x al cuadrado menos 1 tanto en el numerador como en el denominador, y por tanto podremos quitar este factor y 3 factores del denominador. Por tanto me quedaría menos 8x, y en el denominador x al cuadrado menos 1, como quito 3 factores, elevado a 5. Y esa sería la derivada simplificada. Vamos ahora a ver la cuarta derivada. La cuarta derivada nos aparece f de x igual a 1 partido de x menos 1 más 2 partido de x menos 1 al cuadrado más 3 partido de x menos 1 al cubo. Para realizar esta derivada debemos tener en cuenta que se trata de una suma, por tanto para hacer la derivada haremos la derivada del primero más la derivada del segundo más la derivada del tercero. En cada uno de los términos, como son cocientes, deberemos aplicar la regla del cociente. En el primer lugar tendremos derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar,
menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso es 1, y partido del denominador al cuadrado, más la derivada del segundo, que como es otro cociente también debemos aplicar la regla del cociente, derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Hemos de tener en cuenta que en este caso es una función compuesta, por tanto derivamos en primer lugar la potencia y luego por la derivada de lo de dentro, que en este caso sería 1, y partido del denominador al cuadrado. Como ya estaba al cuadrado, volvemos otra vez a elevar al cuadrado, más la derivada del tercer de los términos, que es otro cociente, derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 3 por x menos 1 al cuadrado, por la derivada de lo de dentro, que es 1, y partido del denominador al cuadrado. Estaba elevado a 3 y ahora lo elevamos al cuadrado. Vamos a simplificar estas expresiones. En primer lugar, aquí nos aparece 0, puesto que está multiplicando por 0, de manera que tendremos menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado, más esta expresión de aquí, como también está multiplicada por 0, también nos daría 0. De esta forma tendremos 2 por 2, 4, 4 por x menos 1, y en el denominador tendremos x menos 1 elevado a 2 por 2, 4. Más en la tercera expresión, también como está a 0, esto nos daría 0 y tendremos 3 por 3 menos 9 por x menos 1 elevado a... era elevado a 2, ¿sí? Y en el denominador x menos 1 elevado a 3 por 2, 6. Como vemos, en estos dos factores podemos simplificar, puesto que tenemos el factor x menos 1, de manera que nos quedaría menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado, más, si quitamos un factor x menos 1 con uno de aquí, me quedaría menos 4 partido de x menos 1 elevado a 3, más menos 9 partido de x menos 1 elevado a 6 menos 2, 4. Esta es la solución que propone la hoja de derivadas. Podríamos continuar realizando el mínimo común múltiplo de los denominadores y agrupando en una única fracción.